Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Cuevas y bienvenidos a Resoluciones Geométricas. En esta oportunidad vamos precisamente a revisar la resolución del siguiente problema que está orientado a un ciclo anual 1. Está sencillo, pero vamos a resolverlo juntos. Según el gráfico, AC es igual a 12. AC es la cuerda que no está dibujado. ¿Okay? BF es igual a 3 y CD es igual a 5 unidades. Calcular AB, que también se trata de otra cuerda que aún no está dibujado. Vamos a pasar esos datos en la gráfica mayor. Muy bien, entonces nos dice que AC es igual a 12. Vamos a utilizar este color. Vamos a colocar número 12 muy cercano a AC para no confundir con otras medidas. BF igual a 3, BF igual a 3, ahí está, y CD igual a 5. Voy a utilizar llaves que me piden la medida de la cuerda AB. ¿Qué tema se trataría? Ok, tenemos datos de cuerdas que se cruzan acá. En primera instancia uno podría pensar teorema de cuerdas, pero un momento, cuando es el teorema de cuerdas, al momento en que tú tienes dos cuerdas que se cruzan o que concurren en un punto, tendríamos que tener una de esas medidas, las cuales acá no está. Eh, y ojo, nos piden X. Relaciones métricas podría haber, pero para eso tendríamos que formar triángulos, ¿ok? Muy bien, tratemos de formar triángulos. Fíjate acá. Si yo intentara generar un triángulo A, B y C, ahí podría ser una posibilidad de un triángulo, ¿no? ¿Cómo lo relaciono acá con otro? CD con quién lo uno. Pregúntate acá. CD ahora voy a formar otro triángulo. Difícil, no lo uno con nadie. Bueno, ya está unido ya con CA y tengo los datos. Los datos 5 que corresponde a CD y AC es igual a 12. Ajá, por ahí podría formarse. ¿Qué pasa si yo uno esto? Y tal vez la respuesta se va a relacionar con este triángulo. Profesor, pero el triángulo ABC y ACD no se parecen. Sí, sé lo que estás pensando, que podría tratarse de semejanza. Ok, tienes razón. Y si en vez de unir BC, 1AF, fíjate, allí tengo que AB y BF también forman otro triángulo. O sea, fíjate, ¿no? AB tenía la posibilidad de unirlo con AC y formar el triángulo ABC, o en este caso AB con BF, y si uno AF se forma otro triángulo. Entonces, ¿cuál de los dos conviene? Por ahora nos quedamos con este, el triángulo ABF, y el otro sería ACD, porque ya como lo hemos analizado hace un momento, puede tratarse de una semejanza. ¿Qué nos falta acá? Nos falta el ángulo, ¿no? Y esto, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? Porque tú también has podido empezar por calcular los ángulos, que también es valedero. Y es debido a la práctica. ¿Ok? Entonces, si tú empiezas por el ángulo, trasladar y por ahí encontrarlo, me parece bien, correcto, pero trata siempre de practicar y a medida que tú tengas una cierta experiencia resolviendo los problemas, te vas a dar cuenta de que posiblemente, como en este caso, se trata de una semejanza de triángulos. Muy bien, vamos entonces a trabajar con los ángulos. Tú sabes que cuando tenemos estos arcos, podemos trasladar medidas. Si esto es sus alfa, por ángulo inscrito, la medida del ángulo BEC, repito, la medida del ángulo BEC sería ¿cuánto? La mitad, ¿no? Es decir, alfa. ¿Dónde hemos trabajado esto? En la circunferencia mayor. ¿Qué te parece si la circunferencia mayor le llamamos circunferencia 1? Y la circunferencia menor le vamos a llamar circunferencia 2. Muy bien. ¿Sí? A ver, concéntrate en la circunferencia de abajo. Alfa, ¿con quién lo relaciono? Mira el arco de FD. Ah, ya, este ángulo,
este arco, perdón, tendrá una medida del doble, ¿no? Por ángulo inscrito también. O sea, esto también sería 2 alfa. Pero esto va a rebotar así, ¿sí o no? Entonces eso ya está en tu cabecita. ¿Y hacia dónde rebota? Hacia el ángulo FAD. ¿Cuánto sería FAD? Fíjate, también sería alfa. Otra forma que te puedes dar cuenta de esto es que en la circunferencia 2, por favor, observa la circunferencia 2, los puntos A, F, D, E forman un cuadrilátero inscrito. Tema de circunferencia. Y ya sabes que precisamente se demuestra en ese tema esto de acá, ¿no? El rebote. ¿Correcto? Algunos le denominan la relación o la propiedad del rebote, otros lo denominan la del pantaloncito, etc. ¿No? Pantaloncito porque esto es como unas patitas. Y parece un pantalón. Pero bueno, sea uno u otra forma como tú las conozcas, o la conozcas esta propiedad. Muy bien. Regresando a la circunferencia 1, explica lo mismo, ¿no? A ver, ¿cuál sería el cuadrilátero inscrito en la circunferencia 1? A ver, A, B, C, E. A, B, C, E. Por favor, observa. A, B, C, E. También puedes aplicar el rebote, ¿no? O sea que es alfa, llega acá, y acá ¿cuánto será? Alfa también, ¿correcto? Ajá. Ahí está. Estos alumnitos, miren, ¿ah? Esto es algo bien interesante. ¿Sabes por qué? Fíjate en este as. A, B, A, C, A, F, A, D. Vamos a dibujarlo acá, ¿te parece? Acá sería entonces alfa. Ese es el ángulo. Lo voy a colocar ya. E, A, C. Luego tengo también esto que es F y esto que es D. Ahí está. Entonces, fíjate ahora el ángulo FAD es alfa. Y este tipo de situaciones que vemos en la gráfica, lo hemos visto desde ángulos. ¿Qué pasa si yo coloco, esto es cuando es un ángulo que son adyacentes y tenemos esa característica? A ver, ¿qué pasa si yo coloco acá, por ejemplo, un ángulo phi? Dime tú cuánto va a valer este ángulo de acá. La medida del ángulo BAF será cuánto? Alfa más phi, ¿correcto? Ahora dime tú, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? El ángulo CAD. Profesor, el ángulo CAD también mide ¿cuánto? Alfa más phi. Son dos ángulos cuyas regiones interiores se cruzan, pero tienen la misma medida. Y eso va a ser importante, porque fíjate acá. Acá voy a poner el phi. Y lo voy a usar acá otro colorcito para que tú puedas observarlo bien, ¿correcto? Mira. Voy a usar un marrón. Fíjate en el triángulo ABF. Mira este triángulo de acá. Tenemos un ángulo cuya medida es alfa más phi, como acabamos de ver. Y fíjate ahora el triángulo, partamos por el ángulo, ¿no? Acá lo que hemos visto. El otro ángulo que se cruce CAD, ok. Sí. Ajá. Es el triángulo que estábamos precisamente al inicio. Habíamos observado, ¿no? Que podíamos unir AD y formar este triángulo. Fíjate acá, también tenemos un ángulo común.
el ángulo CAD, que sería alfa más phi. Muy bien. Algunos yo sé que se han podido dar cuenta de esto muy rápidamente y otros no. Por eso es que estoy haciendo la explicación. Entonces ahí ya tenemos un ángulo común. ¿Qué nos falta? Otro ángulo común para que se pueda dar la semejanza. Mínimo dos ángulos, ya que el tercero sería correspondiente al mismo. Muy bien. Vamos a buscar el tercer ángulo. Tú también puedes acá en AB colocarle un valor e ir jugando y por ahí lo encontrarías. Y también en DE le pones otro valor y también lo encontrarías. Pero hay una forma más directa. Y vamos a recordar un poco el tema de circunferencias. A ver, yo tengo acá circunferencias. Veamos. ¿Qué pasa si, ¿cómo se llama el ángulo que se determina, por ejemplo, al trazar una cuerda y una secante, ¿no? Como la que vemos acá? Ahí está, la recta secante. Bueno, acá realmente se van a fijar o determinar dos tipos de ángulos. Uno de ellos es el ángulo, por ejemplo, este ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo determinado por, en este caso, por dos cuerdas. Este se denomina ángulo inscrito. Si esto es beta, esto es 2 beta. ¿Y cuál es el ángulo ex inscrito? El ángulo ex inscrito es precisamente su suplemento adyacente a él. O sea, esto. Beta. Y teta obviamente se va a relacionar con el resto del arco de esta circunferencia. En este caso, todo este arquito de acá, vamos a ponerle los nombres a los puntos. ¿Qué te parece si le coloco acá, tal como está en la gráfica? Inicial A, F, I, B. Ahí está. Entonces, fíjate ahí, el arco AFE se relaciona con el ángulo ex inscrito en la cual mide teta. ¿Cuánto sería? AFE es el doble. ¿No? Vamos acá también a ponerle este colorcito. A ver, vamos a zoomear este arquito de acá. Color que lo diferencie. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto habíamos comentado que era esto? Esto es 2 teta, ¿correcto? Ahí está. Fíjate ahora. Ese es el ángulo ex inscrito que se relaciona con esto, con este arco de rojo. Concéntrate en el arco de rojo. Ahora, vamos a observar lo siguiente. Es también como si fuera una cabecita. Sé que parece algo fácil, pero oiga, una cabecita y sus dos patitas acá, ¿no? Ya está. ¿Qué pasa si yo hago coincidir otra recta secante y otra cuerda, pero que coincidan con esas dos patitas? ¿A qué me refiero? A esto, ¿no? Algo así y algo así. Nos olvidamos un ratito de beta, ya no va a ser tan relevante porque estamos trabajando ahorita con beta, que es el ángulo escrito, que es lo que ahorita me interesa. Obviamente su cabecita aquí, ahí está. Fíjate ahí. También se va a relacionar con el mismo arco. Este punto, le vamos a llamar D, se va a relacionar este angulito de acá, también será el ángulo ex inscrito. Y se va a relacionar con el arco que está pasando por A, D y E. Si sabemos que el arco A, D y E es 2 teta, esto también será teta. En otras palabras, ¿no? Resulta lo mismo. Y es lo que se denomina también el arco capaz, sino que el arco capaz siempre se relaciona con el ángulo inscrito, ¿no? Es decir, con el beta de acá, que también te das cuenta, también va a ser el mismo beta, va a ser el mismo teta, va a ser el mismo ángulo inscrito, beta, que mide beta, y va a ser el mismo ángulo ex inscrito que mide teta. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Y yo creo que con eso entonces ya te ayuda a poder resolverlo. Voy a trazar uno más. A ver, trazar uno más. Ahí, ¿no? Con rojito ahí. Y listo. Esta medida de este ángulo de acá también será. Entonces, como te das cuenta, se forman estos ángulos inscritos. Acá, este de acá, precisamente coincide con el D.
Es decir, las que están dibujadas en la gráfica inicial son estas, ¿no? Donde está el punto ADE y el AFE. La otra, pero lo hice con fines didácticos para que tú veas que una secante y otra cuerda que coincidan con estos puntos A y E van a determinar el mismo ángulo existente. Muy bien, dicho eso, entonces trasladamos el ángulo existito AF, AFB, como precisamente se relaciona con el arco A, vale teta, ¿correcto? Ahí está. Acá ya no voy a trazar de rojo el arco para que no se ensucie mucho la gráfica donde estamos trabajando. ¿Y qué más vale teta? Que el ángulo A, D, ahora hacia arriba, C vale teta, como observamos acá. Ahí está. Digamos que este punto es B, este es el punto C. Ahí está, ¿no? Señoras y señores, veamos. Miren, ¿ah? En el triángulo marrón ABF tengo dos ángulos que serían alfa más phi y el otro sería teta. En el triángulo grande también tenemos aquí CAD alfa más phi y la medida del ángulo CDA teta. Con eso estoy diciendo entonces que está sucediendo una semejanza de triángulos. Y veamos también a quién se opone estos ángulos. Alfa más phi se opone a 3. Hay un dato. Alfa más phi se opone a 5. Teta en el triángulo chiquito se opone a X. En el triángulo grande, teta se opone a 12. Hagamos entonces la semejanza. Entonces, como te comento, hay muchas formas de haber calculado esos ángulos. Lo importante es que tú trates de utilizar, ¿no?, los pasos mínimos, pero todo esto va a depender de cómo tú lo practicas, ¿correcto? Así que no te preocupes si no te sale o si la primera vez lo haces un poquito extenso, después ya con la práctica lo hagas más rápido, viendo diferentes resoluciones del mismo problema. Triángulo ABF semejante con el triángulo ACD. Vamos a colocarlo que se opone a teta y acá que se pone a alfa más phi. Entonces, en el numerador que sea triángulo pequeño, en el denominador triángulo grande. Bueno, esto en sí no es necesario colocar, pero de todas maneras, para los que aún tienen alguna duda en ese aspecto. En el triángulo pequeño, ¿quién se opone a teta? En el triángulo pequeño, que es ABC, ¿quién se opone a teta? X, precisamente nuestra incógnita. Triángulo mayor, ¿quién se opone a teta? Observemos, está. Se opone el lado AC que mide 12. En el triángulo pequeño, ¿quién se opone a alfa más phi? Alfa más phi se opone 3. Y en el triángulo grande, ¿quién se opone a alfa más phi? Justo en ese cruce, ¿no? Se opone 5. Y resolviendo esto, ¿cuánto nos sale? X igual a 36 sobre 5. Ahí verifícalo en la gráfica, observalo. Teta se opone X, en el triángulo mayor a teta se opone 12. En el triángulo menor, alfa más phi, 3, ¿correcto? En el triángulo mayor, alfa más phi, 5. Ahora sí, sería, 36 sobre 5, 7,2. Muy bien, observando aquí, hemos entonces aplicado primero un tema de ángulos, ¿no? ¿Qué es esto? Y esto también en los temas anteriores, a semejanza se ve mucho, triángulos, etcétera, ¿no? Es muy común también cuando se cruzan dos ángulos y son de 90 grados así. Esto más lo habrás visto también acá, ¿no? 90, 90. Otra observación que hemos visto aquí, u otra aplicación, es del ángulo X inscrito, del arco capaz, ¿no? En este caso relacionado con el arco de arriba, para determinar el ángulo X inscrito. Ahí está. Y con eso, pues, ya pudimos determinar la semejanza de triángulos. Bueno, alumnos, espero que lo hayan entendido. A ver, lo vamos a colocar acá. Ahí está. Correcto. Les voy a dejar también la resolución y la descripción. Y ya que entendieron esto, efectivamente sale la C, ¿no? 7,2. Una vez que hayan entendido esto, alumnos, observen
¿Cuánto resulta eso? Es muy similar. Intenta. Y luego me comentas cuánto te ha salido. Bueno, espero que les haya gustado esta resolución y lo más importante que siempre les voy a decir es que lo practiquen. Practiquen, alumnos, sean constantes y de esa manera, cuando tengan la oportunidad, analicen también. Es la única manera que cuando tú ves un problema por primera vez, puedas relacionar y puedas ver qué cosa se necesita aplicar para resolverlo. ¿Cuál es el tema principal? Como hemos visto en el anterior, el tema principal pues se da semejanza y de allí un problema de este tipo se utilizan temas anteriores. No es tan aplicativo. Entonces eso es lo más importante y eso solamente es con la práctica. Éxito alumnos, que tengan buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias.